Pulso? Pulso es un programa dirigido a fortalecer la cultura interna y la marca empleadora de las empresas en el Ecuador. Junto a nuestro partner internacional WorkCom hemos desarrollado este programa único en LATAM, destacando las mejores prácticas de comunicación interna apalancados en la innovación continua. Mantente atento a nuestras redes para conocer el potencial de la comunicación interna en tu organización. ¿Qué es Pulso? Muy buenos días con todos ustedes. Es un honor darles la bienvenida a todos ustedes para la presentación oficial de Pulso, un programa de comunicación interna integral que brindará acompañamiento al sector empresarial del Ecuador. Pulso nace de la mano de MC Comunicaciones, agencia de comunicación estratégica con más de 15 años en el mercado, junto al respaldo de WorkCom, la red mundial de agencias de comunicación independientes. Tras varios meses de trabajo, Pulso es una realidad. Llega a varios países gracias al trabajo de grandes profesionales de la comunicación y de agencias socias de WorkCom en Ecuador, Perú y Brasil, quienes a lo largo del 2023 investigaron y entendieron la realidad de las empresas latinas, levantando así la metodología correcta para acompañar a empresas a transformarse en marcas empleadoras reales. Antes de continuar, quiero invitar a todos ustedes para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, @MC-Comunicaciones en Instagram, Facebook y LinkedIn, para mantener constante información sobre las novedades de la comunicación. Sin más preámbulos, doy paso a Mercedes Córdoba, CEO de MC Group. Muy buenos días con todos. Es un honor justamente contar con todos ustedes esta mañana. Sin duda, hoy en día la comunicación interna representa un eje clave en la gestión reputacional de las compañías. Una empresa con una buena reputación como empleador no solo es más atractiva para los mejores candidatos, sino que es más propensa a ser vista de manera positiva por los clientes, inversores y comunidad en general, lo cual conduce a una garantía de mayor productividad, innovación y éxito empresarial. En MC Comunicaciones seguimos innovando y reinventándonos para sostener estrategias integrales de amplio impacto para nuestros stakeholders. Antes de dar el paso a nuestro panel, que hoy nos honran con su presencia, quiero robar unos minutos de su atención para explicarles qué es Pulso. Pulso analiza de manera integral la comunicación interna de las organizaciones a través de procesos, estructuras organizativas y dinámicas de equipos con el propósito de identificar puntos de dolor y ventajas de la organización. Establecemos una hoja de ruta precisa, alineada a los objetivos de la compañía para posicionar una imagen distintiva, única y atractiva de la organización. A través de una comunicación coherente y auténtica, enfocada en los valores, cultura y oportunidades, esta propuesta crea una identidad sólida que motiva, compromete y resuena en diferentes audiencias para empoderar a los colaboradores y estos se conviertan en portavoces auténticos y efectivos del ADN de la organización. Pulso crea una red interna que amplifica el mensaje organizacional, minimizando el impacto negativo y restaurando la confianza de manera ágil y coordinada, incluso en momentos sensibles. Para dilucidar de forma práctica este camino, quiero agradecer a quienes se han convertido en referentes de una buena práctica de comunicación interna y, por supuesto, marca empleadora en el país. Esto desde diferentes frentes. Y quienes honrosamente han aceptado esta invitación. Y por supuesto, quiero agradecer la presencia de todos quienes nos acompañan de forma presencial y virtual. Quiero presentar a nuestros panelistas. Edith Villavicencio.
Ella es gerente general de DHL Express. Edith inició su carrera en DHL, empresa multinacional con gran reconocimiento enfocada en el sector de transporte internacional, expreso y comercio internacional. Con más de 30 años de experiencia y 10 años como gerente general, forma parte del top 50 de líderes empresariales con mejor reputación del Ecuador. Está dentro del ranking Merco desde el 2021 y su empresa también forma parte del top 50. Su visión ha sido clave en el posicionamiento de DHL, la cual ha sido reconocida en varias ocasiones como la empresa número 1 en el ranking de Great Place to Work. Esto en diferentes categorías. Es miembro, además, del directorio de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería Expresa y Courier, del Comité Ejecutivo del Directorio de la AmCham Guayaquil y miembro del Comité del Comercio Exterior y de Sostenibilidad, además de ser miembro del directorio del 30% Club. Luis Pastor es CEO de Advance Consultora y director de Merco en Ecuador. Luis tiene más de 22 años de experiencia en investigación de mercados. Su alto desempeño le ha permitido trabajar de una manera muy cercana con importantes empresas nacionales y multinacionales. En la actualidad es el representante de Merco en Ecuador, brindando un notable posicionamiento y reputación en el sector corporativo. Cuenta además con certificaciones como partner de Olson Salman, CEO Axi Ecuador y varios masterados a nivel mundial. También contamos con la presencia de Vanessa Duque, docente de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ella es doctora en Comunicación e Información Contemporánea de la Universidad Santiago de Compostela. Es especialista en liderazgo, cambio climático y ciudades en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, es magíster en Dirección de Comunicación Empresarial e Institucional por la Universidad de las Américas. Cuenta con más de 10 años de experiencia como comunicadora corporativa, consultora y periodista radial. Ha sido ponente y conferencista en congresos nacionales e internacionales. Trabaja e investiga en el ámbito de la radio, comunicación corporativa y responsabilidad social. Es autora y coautora de varios capítulos de libros nacionales e internacionales. Antes de iniciar, y bueno, como ustedes verán, una amplia trayectoria de cada uno de nuestros speakers, porque lo que hoy buscamos es justamente entregar el mayor aporte desde la comunicación para fortalecer las estructuras a nivel interno. Quiero comentarles que hemos dividido este panel en 2 bloques, el cual revisará una visión integral sobre los desafíos actuales de la comunicación interna y su impacto en la reputación corporativa. Formularé 2 preguntas por cada bloque y cada speaker tendrá 5 minutos para responder. Al finalizar cada uno de estos bloques tendremos una ronda de preguntas para atender inquietudes del público. En nuestro primer bloque indagaremos sobre la comunicación interna y su impacto directo, como les explicaba, en la reputación corporativa. Y esto porque la reputación supone el 63% del valor del mercado de una marca, según una investigación realizada a nivel internacional. Y este es uno de los indicadores no financieros más relevantes para la gestión empresarial. Para iniciar entonces, extendemos la pregunta a Edith Villavicencio, gerente general de DHL Express. Edith, ¿cómo entender y gestionar la reputación corporativa? ¿Y cuáles son esos principales desafíos que presenta el sector empresarial y los ha encontrado en estos últimos años a través de la comunicación interna? Ahí me escuchan. Hola, hola. Hola. ¿No? ¿Ahí? ¿No me oye? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Mercedes, y a todo el equipo de MC Comunicación por invitarme al importante lanzamiento de Pulso. Muy agradecida, así poder compartir con este lujo de panelistas. Y sobre esa pregunta, bueno, definitivamente el tema de reputación corporativa, como tú lo decías, tiene un valor enorme, no financiero, pero que sí te abre puertas, sí te facilita mucho ese posicionamiento.
Ya hace muchos años se viene escuchando mucho el término o los criterios ASG, ambiental, social y de gobierno. Y creo que es el mejor marco del que podemos conversar al respecto en términos de construir reputación. Porque no solo se trata de reputación como la empresa más rentable o con mejores indicadores financieros, sino también cómo cuida, cómo protege el medio ambiente donde se desenvuelve, la sociedad y que hace las cosas de manera correcta, ¿no? De ahí nace que DHL, el grupo DHL definió asumir esos criterios para poder impulsar o cuidar mucho todo el tema de su marca, ¿no? Si bien es una marca reconocida y con buena reputación, no por eso significa que ya está todo hecho. Aún es mayor la responsabilidad en términos de tener que cuidarla y de seguir incrementando esa reputación. Más aún si es una marca global. Entonces tú tienes en más de 220 territorios y países presencia y tienes que cuidar que eso sea coherente y sea lo mismo en cada uno de esos países. Hemos definido en la parte ambiental, tenemos metas claras de poder contribuir a tener operaciones limpias, sostenibles, operaciones verdes en logística y traducir a los clientes. En la parte social, ser ese mejor lugar para trabajar para todos, que vamos a conversar después. Y en el pilar de governance o de gobierno, tenemos que ser una compañía altamente confiable. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo construyes ese tema de compañía altamente confiable? Primero tenemos toda una cultura de compliance o de cumplimiento, que ese es el marco, como decir, nuestros mandamientos en términos de qué está bien y qué se sale de lo que se espera que suceda en el país, ¿no? Con el manejo de la marca. Eso tiene que ser interiorizado por cada uno de los colaboradores a través de capacitación, de talleres, de celebrar el Día de Anticorrupción, hacerlo parte de tu cultura. Eso es sumamente importante. Y adicional a eso, necesitamos también que no solo se quede a nivel de colaboradores y de empresa, sino también a nivel de los proveedores. Tenemos que ir un paso más allá, es decir, que no basta que yo tenga todo un marco de protección de derechos humanos, no al trabajo infantil, por mencionarte unos cuantos, pero tengo que asegurarme que mi proveedor también esté en esa línea, porque somos una extensión. O sea, de pronto yo contrato a alguien para que haga la entrega en ese lugar donde yo no estoy, pero él debe también tener coherencia con los principios y los valores que rigen en DHL. Y eso nos ha ayudado muchísimo para que la gente se comprometa y pueda ir en ese camino e ir avanzando. Y en términos de los desafíos que tenemos, es justamente el que poder identificar que el accionar de todos los colaboradores esté enmarcado en estos principios. Les decimos que se hagan preguntas como, esta acción que vas a tomar, ¿cómo queda ante el escrutinio de la prensa, por ejemplo? Antes de tomar la decisión, ¿verdad? Esta acción que vas a tomar tiene un impacto financiero, que pueda haber multas o algún impacto que dañe la reputación de la marca o la reputación del mismo colaborador, porque se han visto escándalos donde el CEO es el que termina finalmente expuesto, ¿no? Entonces, eso se construye a la interna y es necesario tener mucha coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y sobre la otra pregunta, esos desafíos que estamos teniendo, bueno, entre los desafíos puede haber muchos temas a la interna, obstáculos justamente, hablábamos hace un momento, ¿no? ¿Cómo logramos que el mensaje cale o que entre todos, ¿no? Que internamente se entiendan esto que estoy hablando yo aquí y que no se extrañe usted. Oye, oí a tu gerente general hablar de ESG, ambiental, social y gobernanza, y te ponen una cara ¿de qué estuvo hablando? No tengo idea, ¿no? Pero yo te puedo dar la garantía de que nuestros colaboradores, nuestros especialistas internacionales saben de cada uno y qué rol cumplen, cómo contribuyen con su objetivo, con su día a día en cada una de estas acciones. Porque si no, no tiene ningún sentido, porque no se sostiene delante de un panel, sino que se viva dentro del día a día en la cultura de cada uno de nosotros. Y eso hay que construirlo muy a la interna. Y eso viene muy de la mano de la cultura organizacional. Una cultura organizacional cercana, colaborativa, inclusiva, que permite a todos poder dar su opinión y construir. Y hablábamos también la importancia de que ellos sean parte de esta gestión. Son nuestros embajadores, las capacitaciones se preparan ellos y las dan ellos, las interacciones, tenemos
evaluación de proveedores que tiene que tener un due diligence, o sea, no podemos dejar nada abierto, nada al azar, porque termina finalmente impactando en la comunicación interna. Otros desafíos podría ser también cómo manejamos la resistencia al cambio, ¿verdad? Internamente eso hay que saber cascadearlo, hay que poder comunicarlo para que a la interna cada uno de ellos puedan entender que no es porque sí, sino que hay una razón detrás, ¿no? Y abrir ese espacio de comunicación, de diálogo, para poder llegar a cada uno de ellos y encontrar incluso dentro de la empresa quiénes son esos pequeños influencers departamentales, ¿no? O sea, hay que armar toda una estrategia a la interna para poder cascadear el mensaje y que ese tenga la repercusión o el impacto que se pretende con tal o cual acción, bien sea una política, más aún cuando no son buenas noticias, ¿no? Sino que hay algún cambio en el giro de la empresa o en épocas como en COVID o situaciones complejas, ¿verdad? Que la clave está ahí. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo construyo esa confianza con ellos? Es a través de la comunicación, es la única manera y obviamente respaldada de acciones con mucha coherencia. Muchísimas gracias, Edith. Edith ha mencionado justamente el ESG, que es algo que hoy por hoy innova y está revolucionando el mundo corporativo y que a través justamente de uno de estos principios, que es la gobernanza, se incluye estrategias para considerar al colaborador interno como pieza clave, no tan solo dentro de las operaciones, sino convirtiéndose en ese embajador de cuáles son los principios y cultura de la compañía para que no tan solo se lo comunique a nivel interno, sino también a nivel externo. Y no por nada, justo lo que ha comentado Edith a través de todo su speech, hoy la convierte a Edith y a DHL en la marca número 1 en Great Place to Work, y ahora entendemos. Ahora vamos a continuar con Luis Pastor y desde la visión de Merco entender justamente esa visión que ha venido experimentando la comunicación a través de esa eficiencia de todos los recursos. ¿Por qué es tan importante considerar al colaborador como stakeholder de relevancia para la construcción de la reputación? Gracias, Mercedes. Buenos días con todos. Y bueno, buenos días con mis panelistas. Un lujo estar pues aquí acompañándoles. Y básicamente, a ver, desde la perspectiva de Merco, Merco es un monitor de reputación corporativa. Actualmente estamos en 19 países. Y como decía Mercedes, la perspectiva, nosotros desde la perspectiva de comunicación siempre analizamos los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Pues son básicamente esos grupos que son de interés para mí, porque en función de la relación que yo tenga con esos grupos, puedo o no puedo alcanzar mis objetivos como organización. Si soy, digamos que una empresa minera, pues un stakeholder muy importante para mí va a ser la comunidad, porque si la comunidad dice, no, aquí no quiero operaciones mineras, pues puedo tener los clientes que compren mi materia prima, puedo tener todo el negocio montado, pero si la comunidad me dice no, pues es muy difícil poder desarrollar el negocio. En este caso, también es importante considerar a nuestro público interno, a nuestros colaboradores como un stakeholder más. A los stakeholders normalmente los mapeamos, los identificamos, vemos el grado de influencia que tienen y diseñamos estrategias para hacer un acercamiento con cada uno de esos stakeholders. Pero a veces nos olvidamos del stakeholder interno, entonces a veces no mapeamos bien cómo está estructurado nuestro público interno, nuestros colaboradores, porque también tengo diferentes niveles de stakeholders internos, cómo debo de relacionarme con ellos, porque claro, al final las personas de dentro son los primeros voceros de la compañía, ¿no? Hay empresas que te dicen, oye, estoy trabajando aquí porque ya me tocó, porque hasta ver qué consigo en otro lado. O sea, fue un trabajo temporal porque no me siento a gusto, porque no es una empresa que tiene una buena reputación, no tiene prácticas que considero que son adecuadas para mí. Y tengo que estar allí básicamente por una necesidad, ¿sí? Pero cuando tú dices, yo quisiera trabajar allí, ¿por qué? Porque es una empresa que tiene buena reputación, porque es líder en su sector, porque tiene prácticas que realmente son de talla mundial, porque sé que además de eso me permite un desarrollo de mi carrera profesional, porque sé que voy a aprender muchas cosas de allí, entonces tienes más oportunidad de atraer talento y de retener el talento y de que el talento que está contigo se ponga la camiseta, que es lo que siempre decimos, ¿no? Esa última milla más, etcétera, pero cuando siento que es una organización en la que aprendo, que tiene unos valores y principios que se van acorde con los míos, que tiene una cultura
organizacional robusta, adecuadamente comunicada, pues tiendo a involucrarme más en la organización, a comprometerme más con la organización y creo que eso es algo que todos buscamos. Entonces, desde esa perspectiva, como Merco, lo que hemos analizado es que debemos tener en cuenta a nuestro público interno, a nuestro personal, a nuestros colaboradores, verlos como un stakeholder más con la importancia que damos a los otros stakeholders también, no solamente los externos. A veces las empresas nos volcamos mucho a lo externo. Recuerdo que alguna vez trabajando para un cliente, alguien me dijo, oye, yo porque vi en el Supermaxi que ya hemos sacado este nuevo producto, me enteré. De ahí no sabía que ya teníamos ese nuevo producto allí. Y claro, a ver, el trabajo también es comunicar a la interna, ¿no? A la interna y a la externa. Y a veces pensamos mucho en la externa y en la interna, pues nos olvidamos mucho de eso. Y creo que ese es un elemento que es un desafío, comunicar bien a la interna, porque la comunicación es un pilar sobre el que cimentas mucho la cultura organizacional. Sí, uno de los elementos más fuertes en las compañías exitosas es que tengan una cultura organizacional robusta, que sea bien interiorizada, y eso lo haces a través de la comunicación. Entonces, como Merco, en nuestros monitores, ahora en el 18 de julio se publica el Merco Talento, que es un monitor de marca empleadora. Sí, lo que hicimos fue que aplicamos encuestas al interior de las organizaciones para saber qué nos comentaban los colaboradores, además de encuestas de estudiantes universitarios, además de encuestas de la población en general, lo que nos decían expertos o directivos en el área de talento humano y también lo que nos decían las empresas de reclutamiento, de selección de personal. Pero en este Merco ya, en el que vamos a publicar ahora el 18 de julio, incluimos la perspectiva interna porque consideramos que ese es uno de los pilares con el que tenemos que medir marca empleadora. No podemos medir marca empleadora sin escuchar la voz de quienes están dentro de las organizaciones. Entonces hemos hecho digamos, hemos añadido este stakeholder, este público en nuestras mediciones para tener una visión que consideramos más completa dada la importancia que tiene este público. Muchísimas gracias, Luis. Y tal como él lo ha mencionado, el colaborador ya no tan solo es el colaborador, sino es ese stakeholder que genera la productividad, sí, pero también sostiene en la mayoría de los casos a las compañías para que la adherencia de esos valores y el ADN justamente que tiene la compañía logra trasladarse hacia el externo. Luis tocaba un punto importantísimo y es que el Merco Talento hoy también se ha ampliado hacia academia y hacia estudiantes, donde ellos ya deciden y tienen una visión completamente clara de saber con qué empresas quieren trabajar. Pero claro, esto logra darse y conectarse no tan solo por lo que se ve al externo, sino por esos buenos valores que son comunicados por los colaboradores. Cuando un colaborador feliz puede compartir cuáles son esas buenas prácticas, hace que el círculo cercano se convierta en ese posible colaborador a trabajar en un futuro en esa compañía. Y ahí es cuando se facilita ese trabajo para las empresas para poder escoger a los talentos correctos. Entonces, es así como vamos viendo cómo se integra en este proceso de poder fortalecer la reputación de la compañía. Yo hablaba hace un momento el tema de academia porque justamente quiero dar paso a Vanessa, a quien quiero consultarle cómo la academia está viendo este papel de las empresas y el rol que desempeña en fortalecer la reputación, pero a través de la comunicación interna. Muchas gracias, un gusto estar aquí, muy buenos días a todos. Pues bien, el rol que desempeña el sector empresarial en esta construcción del puente entre la comunicación interna y la reputación corporativa desde el punto de vista de los investigadores y académicos es justamente crucial, es importante porque lo hemos evidenciado en la medida en que las empresas empiezan a tomar importancia de construir una reputación corporativa sólida basada en una comunicación efectiva con los colaboradores. Esto obviamente se desarrolla con el objetivo de crear vínculos y generar beneficios mutuos. Sin embargo, antes de llegar a esto, a mí me gustaría hacer un paréntesis sobre la comunicación interna y explicar y recordar que la comunicación interna empieza a abarcarse en Latinoamérica
Latinoamérica y Iberoamérica hace pocas décadas. Es más, hace poco tiempo la llamábamos la cenicienta de las comunicaciones. Es un término acuñado por Michael Ritter, un investigador y comunicador de altísimo nivel argentino, que justamente él decía que desde siempre las organizaciones se enfocaron en la comunicación externa y específicamente en el stakeholder del cliente, porque es el que de alguna manera consideraban las organizaciones dar rentabilidad a la empresa, dejando de lado al colaborador, a la fuerza motora de la organización. ¿Sí? Por eso fue relegada, por eso el término de la cenicienta de las comunicaciones. Hoy la realidad es distinta. Hoy vemos que la comunicación interna ha despuntado, sobre todo a partir de la pandemia de la COVID-19, que mostró cuáles son los beneficios y la importancia de gestionar a los públicos internos. Pero ya entre las iniciativas y los roles que nosotros hemos podido evidenciar que se han desarrollado a lo largo de las últimas décadas, observamos, por ejemplo, el desarrollo de la cultura corporativa sólida en muchas organizaciones. Observamos también ya programas de desarrollo y capacitación para los colaboradores. También observamos, por ejemplo, la responsabilidad social empresarial, que para nosotros es un punto importante en la comunicación interna porque es el sentir este orgullo de pertenecer a una empresa socialmente responsable. También hemos observado un liderazgo transformacional, inspirador, entre otras muchas más roles, acciones, iniciativas que han desarrollado las organizaciones. Yo me quiero puntualizar en 3 nada más en honor al tiempo. Y justamente a mí me gusta mucho el tema del desarrollo de la cultura corporativa en las organizaciones. En la medida en que las organizaciones han invertido en el desarrollo de esta cultura corporativa positiva, han logrado crear sentido de pertenencia, tenemos altos niveles de satisfacción. Adicional a eso, también hemos logrado crear este compromiso del empleado, el tan anhelado employee engagement. Pero no solo es eso, también se ha creado una imagen positiva frente a todos los stakeholders, no solo los internos. Otro punto adicional es, por ejemplo, los programas de desarrollo y formación profesional, que no eran muy comunes hace muchas décadas. Es más, ahora podemos observar justamente este desarrollo de programas que vienen de alguna manera generando desde diferentes aristas. Por ejemplo, ahora estamos observando programas de educación y formación continua que tienen como objetivo dentro de las organizaciones generar una serie de habilidades entre los colaboradores. Estamos de alguna manera mejorando habilidades, competencias, pero también tenemos ya programas de carrera y de mentoría. Es decir, que el colaborador desde que inicia su ciclo de vida en la organización ya puede pensar a largo plazo en la organización. ¿Y qué logramos con eso? Logramos atraer y retener al mejor talento humano, ¿sí? Que es justamente uno de los fines del employer branding, que ya vamos a hablar más adelante, pero todo esto acumula una serie de imágenes positivas que luego se ven reflejadas en esta reputación hacia el exterior. Y otro punto adicional que a mí me gusta mucho es justamente el liderazgo. El liderazgo transformacional, inspirador, auténtico, que hoy están tratando de generar las organizaciones. Los líderes deben ser accesibles, auténticos, transparentes, para que puedan generar confianza y puedan generar credibilidad ante sus públicos internos, ante su equipo de trabajo. Y obviamente ellos deben ser el reflejo de la ética y de los valores de la organización a partir de su comportamiento y de su conducta, ¿no? Ellos cumplen un papel fundamental dentro de los procesos de gestión de comunicación interna y de reputación, porque son aquellos que transmiten la identidad misma de la organización. Y basado en esto, justamente guían el camino de sus equipos de trabajo, tratando de alinearlos a estos procesos de comunicación y alinearlos a los objetivos y misión de la empresa. El papel del líder es sumamente importante y es grato ver que hoy contamos con líderes, justamente como Edith, que inspiran a sus equipos de trabajo. Si no contamos con este perfil, que es quien de alguna manera marca el camino de la organización, porque es el reflejo de la identidad corporativa y también es reflejo de su reputación. Ya hay mucho que trabajar aún ahí, pero vamos por buen camino.
Muchísimas gracias, Vanessa. Justamente en este primer bloque hemos revisado cómo el sector empresarial está en constante reinvención y que el poner en primer lugar a los colaboradores ha dado no tan solo excelentes resultados, sino que ha llevado a fidelizarlos con la filosofía de las compañías. Y es que justamente la COVID-19 representó ese gran desafío de saber cómo las empresas se sostenían con colaboradores que no necesariamente estaban presentes ni en constante comunicación. Y ahí fue cuando las empresas justamente salieron a flote para demostrar cuáles habían sido esos trabajos ejecutados. Y sí, efectivamente, vamos a dar paso al segundo bloque, donde vemos cómo vamos avanzando en este conversatorio construyendo puentes de comunicación interna y marca empleadora. Nos preguntamos, ¿es suficiente tener el conocimiento o se requiere de una gestión y ejecución estratégica? Por esta razón, en este segundo bloque hablaremos sobre la gestión eficiente de cada una de las compañías. Vamos a retomar nuestras preguntas y aquí nuevamente a Edith quiero consultarle. Sabemos que DHL se ha convertido en un referente como Great Place to Work en el país, así que, ¿qué visión debe tener el sector empresarial para integrar una estrategia transversal como marca empleadora? Gracias, Mercedes, por la pregunta. Mira, para mí la visión que debe tener el sector empresarial para tener la marca empleadora como un eje transversal es la visión de la sostenibilidad, ¿verdad? Las empresas nacen o los emprendimientos de cara a perpetuarse, perpetuidad. Y es lo que se busca y ahí necesitas tener una estructura robusta que te permita mantenerte en el tiempo. Entonces, marca empleadora suma a reputación, definitivamente, o sea, va de la mano, va ligado. Y eso es comprender que este elemento va a agregar valor a tu corporación. Va a agregar valor porque te va a ayudar, por ejemplo, lo mencionaba hace un momento, todo el tema del el compromiso del empleado con la marca, vas a tener menores costos en contratación, vas a tener una mayor atracción de la gente con mejor talento de querer entrar a tu empresa, de que te busquen. Así como tienes un buen servicio y los clientes te compran o van a decidirse por ti a pesar de que no seas la opción más económica, ellos van a buscar también tu empresa para poder desarrollarse y ahí en algunos casos poder desarrollar su carrera y estar bastante tiempo, como lo mencionaba Luis. O sea, eso es un elemento sumamente importante que finalmente tiene un retorno positivo en la reputación de la empresa. Otro elemento importante a incluir en esta visión es que tiene que ser parte de la estrategia, ¿no? Tiene que estar convencida la alta dirección y eso bajarse en todos los niveles, pero por sobre todo la alta dirección tiene que ser y parecer, como siempre lo decimos, ¿no? No basta otra vez que se tenga un bonito PowerPoint o algunos póster volantes o posts en las redes sociales, si no hay esa coherencia, ¿no? En el accionar del líder o de los líderes que llevan adelante esto, porque esto no es una función de recursos humanos, esto es una función transversal dentro de la empresa. Todos los elementos deben estar considerados. Esto te va a ayudar a construir o a fortalecer la cultura corporativa, porque es donde va, digamos, la tierra fértil, donde abonas todo este tema de cómo construyo esta marca empleadora, definir cuáles son esos elementos o tus valores o tus principios. Por ejemplo, en DHL los principios orientadores son respeto y resultado. Aquí no se tiene que transgredir, faltar el respeto a nadie por conseguir los resultados y viceversa. Tampoco se puede dejar de entregar resultados por, no, es otra forma de faltar el respeto. Entonces, ser una empresa, como lo decía antes, que colabora, que busca el desarrollo y que sobre todo también es una empresa en donde la diversidad, equidad, inclusión y la pertenencia se fomenta abiertamente. Creo que eso es muy, muy importante. Otro aspecto que tenemos y que hablábamos, aquí me acompaña justamente mi directora de Recursos Humanos, Margarita, hablábamos sobre ese employee experience, la experiencia del empleado. Así como nosotros estamos constantemente viendo cómo nos comunicamos al mercado, cómo tenemos más clientes, y lo mismo tenemos que hacer puertas adentro, lo que hablábamos de la comunicación, ¿verdad?
necesitamos construir ese employee experience acorde a la población que tenemos, ¿no? O sea, ya los beneficios de hace 15, 20 años quizás no sean vigentes el día de hoy. Cuestiónate qué tienes en tu portafolio, tienes que estarlo renovando. Como renuevas tu portafolio de productos, también tienes que cuestionarte. Hay cosas que son vigentes, que funcionaron en cierta época y posteriormente ya no tienen ningún sentido de que eso se mantenga. Y este Employee Experience lo que tiene que buscar también es ese balance entre la vida y el trabajo del colaborador, que al final es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, donde la persona se sienta plena y siente que puede vivir su propósito, y qué mejor si conecta su propósito con el de la empresa, ¿no? Entonces realmente estás viviendo algo, no siempre se da, pero lo bonito es que estar reunidos aquí hoy hablando de este tema significa que hay un interés al respecto y que se va a seguir construyendo, y con mediciones o visibilidad que nos va a dar pronto un Mercotalento, te ayuda a seguir mejorando, porque este es un camino de mejora continua que no hay que cansarse de recorrer, ¿no? Y como decía, bueno, finalmente te va a ayudar a traer mejor talento, tienes que tener muchos elementos de comunicación interna efectiva, porque lo que no se comunica no se vende o no se promociona. Igual pasa a la interna, ¿no? Hablábamos de beneficios que los colaboradores más antiguos ya los dan por sentados y ya quizás ni los valoran o dicen, oye, no hay nada nuevo en este... No, es que no hay, quizás fuimos pioneros y te dimos algo que hay gente que recién está poniendo, pero cuando viene un jugador foráneo, como yo le digo, tenemos a alguien de fuera que lo incorporamos a la empresa, se sorprende de los beneficios que tiene, y el compañero que ya tiene mucho más tiempo dice, es verdad, no lo valoramos, y eso también hay que estar comunicando y poniéndolo muy presente. Y no menos importante es que esta visión debe garantizar coherencia y alineación con la estrategia que hablábamos, ¿no? O sea, tiene que haber mucha coherencia en todo el camino, en cada paso que se da, y reitero, es un camino de mejora continua, porque ahí es donde estamos. No basta con llegar, sino la clave es mantenerse. Para nosotros ha sido un desafío, como bien lo mencionábamos, hemos podido primero certificarnos como un gran lugar para trabajar. Certificarse implica hacer como una tesis de grado, me dice siempre Margarita. O sea, es un trabajo ahí donde tienes que plasmar todo lo que has hecho y tiene que haber esa coherencia, evalúan una serie de aspectos y tienes un índice, un trust index, un índice de confianza que el colaborador te evalúa en función de eso, y luego entras a un ranking de todas las otras empresas y tú decides si quieres hacerlo visible o no, ¿verdad? Y exponerte, y yo digo, mostrarte vulnerable, porque puedes quedar primero como puedes quedar décimo, pero el estar certificado ya te da una visión no solo interna, quizás internamente tú dices, no, esta empresa es chévere, pero ¿quién me dice que contra qué estándar lo estoy comparando, ¿no? Entonces siempre las mediciones o los rankings son buenos porque te dan una visión desde fuera de lo que estás logrando. Muchísimas gracias, Edith. Edith ha comentado justamente que no hay que perder de foco la narrativa al interno, porque muchas de las veces la cuidamos puertas afuera de la compañía. Sin embargo, dejamos de darle esa importancia sobre entendiendo que el colaborador es parte de la empresa y debe conocerla. Muchas de las estrategias o todas las estrategias de comunicación deben partir de adentro hacia afuera. Y también ha comentado que el tema de marca empleadora debe formar parte de la estrategia de negocio. Si no existe esta iniciativa y que no sea convincente justamente para los directivos de una compañía, difícilmente se puede lograr fidelizar la relación con estos stakeholders, como vemos, de gran relevancia. Uno de los desafíos que siempre bromeamos y decimos que sucede dentro de las empresas y compañías es que muchas de las personas dicen, es que esta empresa ha sido mi gran escuela. Y yo digo, ya no podemos convertirnos en escuela que enseña, sino tenemos que fidelizar a esos colaboradores para ser nosotros quienes les demos el título académico, el posgrado, y que finalmente terminen de graduarse en todas sus aspiraciones dentro de una compañía. Continuamos con Luis, y bueno, una de las preguntas es, ¿qué hacen estas empresas que generalmente son reconocidas? Cosas que pueden convertirse en ejemplo para el resto de la sociedad, y que hoy por hoy, en el Ecuador por lo menos, existe un gran número de compañías que tienen esa intención de hacer las cosas bien, pero no saben por dónde empezar. Gracias, Mercedes.
A ver, si pensamos en una cosa, en el último Merco Talento Universitario, que aplicamos encuestas a casi 1.500 estudiantes de los 2 últimos años de universidad, les preguntamos, bueno, ¿qué hacen que escojas una empresa en la que quisieras trabajar? Lo primero que nos dijeron, obviamente, es los ingresos. Sí, ese es el primer factor. Segundo factor, nos dijeron que me permita tener una adecuada conciliación entre mi vida personal y mi vida laboral, que me dé flexibilidad. Eso es algo que es altamente valorado ahora. Sí, temas que le des flexibilidad en cuanto a trabajo híbrido, etcétera, un trabajo desde casa. Y el otro elemento que nos dijeron era que me permita desarrollar mi creatividad. Sí, entonces también es las personas ahora buscamos espacios donde no solamente haga cosas, sino que también me permitan desarrollar cosas, dar mi aporte. Sí, ese era un tema bastante importante. Y el otro elemento era que la empresa tenga una buena reputación y que sea líder en su sector. Sí, esos digamos que eran 4 elementos muy importantes que consideran ahora los estudiantes universitarios para que una empresa les resulte atractiva para trabajar. Dentro de esto, pues yo creo que ahí tenemos unos insights interesantes de en qué tenemos que trabajar. El trabajo híbrido llegó para quedarse. Antes de la pandemia ya empresas como Google, como Facebook ya habían adoptado este tipo de prácticas y con la pandemia se acentuó más todavía. Darle esa libertad de que puedas trabajar días desde casa, días desde tengas que ir a la oficina, pues yo creo que es algo que es muy importante para las personas, tomando en cuenta, por ejemplo, que a veces solo en traslados tienes hora y media de distancia desde tu casa al trabajo, etcétera, y que puedes optimizarlo más si a lo mejor te quedas trabajando desde casa. Obviamente ahí el reto siempre es, si vamos a modalidades de trabajo híbrido, es cómo mantenemos coherencia y cómo gestionamos la cultura organizacional, porque a veces se puede ir perdiendo un poquito cuando hago mucho trabajo desde a distancia, ¿no? No tenemos ese contacto, esa interacción con los compañeros, pero yo creo que hay un reto interesante, lograr mantener la cultura organizacional, pero darle a las personas esta flexibilidad, esta posibilidad de conciliar bien su vida laboral con su vida personal. Creo que eso es de gran importancia en el momento, actualmente. Y por otro lado, también el tema de dejar espacios para que las personas puedan aportar, puedan desarrollar esa creatividad, puedan buscar soluciones para la organización, creemos que es también un tema importante. Muchas veces soluciones a problemas o iniciativas o proyectos nacen de quien menos lo esperamos dentro de la organización. A veces vamos solamente por los grupos de alta gerencia, pero a lo mejor quien esté en contacto con los clientes, a lo mejor te puede aportar soluciones, te puede sugerir cosas. Entonces, generar espacios para desarrollar soluciones, para que la gente aporte, para que la gente desarrolle esa creatividad que nos dijeron, consideramos que es importante. Y por otro lado, trabajar mucho en el tema de reputación, no solamente, como decía, de ser y parecer, trabajar muy fuerte en eso, de manera que eso se interiorice con tu stakeholder interno, que tengamos muy presentes cuáles son el ADN de la organización. A mí me gusta mucho eso, cuál es el ADN de la organización y que todos lo tengamos claro y eso nos genere coherencia, nos genere compromiso hacia cómo es la organización. Creo que esos son temas sobre los cuales hay que trabajar. Yo diría que son 4 cosas que nos han dicho y ahora con los resultados que tengamos el 18 de julio, pues les vamos a comentar más cosas todavía, pero esto es lo que nos dijeron los estudiantes universitarios en el Merco Talento Universitario. Y algo súper importante que ha mencionado Luis es cuáles son esas percepciones que se plantean en público ecuatoriano, porque muchas de las veces las estrategias pueden partir desde orientaciones internacionales que llegan un poco no sé si utilizar esta palabra como transversar o agredir a la cultura interna, pero que necesariamente ahora son los jóvenes muchas de las veces quienes marcan la pauta y quienes definen el nuevo camino, dado que el pensamiento de ellos viene de una forma diferente a lo que las empresas en algunos casos pueden estar completamente acostumbrados. Y también lo mencionaba justamente Luis, el tema de la creatividad, el tema de la flexibilidad y por qué no la oportunidad. A veces podemos
destinar demasiadas horas a buscar soluciones que tal vez y están justamente en quién recorre las calles, en quién está en el día a día, en quién conoce a esos potenciales clientes y quién entiende al mercado. Es así que creo nos queda una gran reflexión en el sentido de poder ampliar este feedback de la comunicación. No tan solo es cuestión de dominar la narrativa, sino también abrir espacios para poder receptar la opinión de todos nuestros colaboradores y, por qué no, desde ahí las soluciones. Continúo con Vanessa y lo hago partiendo desde uno de los puntos que yo ya señalaba. ¿Cómo se puede percibir a los jóvenes en esta necesidad de poder incorporarse a las compañías y que las compañías fácilmente logren adaptarse a esta nueva forma de vivir? ¿Por qué? Porque los jóvenes hoy por hoy buscan no ser atados a ninguna compañía, pero sí poder tener más espacios para generar su visibilidad de colaborador y ascender de manera mucho más rápida. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante en realidad porque es muy compleja. Esto es parte de los desafíos a los que se enfrenta el sector empresarial. En este escenario en donde encontramos varias motivaciones que han cambiado completamente la dinámica organizacional, como las nuevas tecnologías, las expectativas de los colaboradores actuales, los potenciales y los clientes, y también, perdón, y también esta dinámica de trabajo que en la actualidad se están generando, ¿no? Bueno, y entre otras cosas más, como el mundo cambiante e inestable en el que vivimos prácticamente. Todas estas características, estas motivaciones hacen que las organizaciones se enfrenten al desafío grande de captar y retener al mejor talento. Pero ¿cómo hacer la diferencia, no? En este mercado laboral en donde todas las empresas están compitiendo por tener a los mejores en su organización. ¿Qué mostrarle a aquellos jóvenes que pueda atraerlos? Primero, deberíamos partir del conocimiento del stakeholder, del conocimiento de este potencial público, de los chicos que están ahora mismo en las universidades. ¿Cuáles son estos requerimientos, estas necesidades que ahora mismo ellos tienen? Y hemos identificado nosotros ya algunos. Existen algunos estudios, lamentablemente iberoamericanos muy pocos. Les comento que a nivel de Iberoamérica existen estudios en cuanto a employer branding, principalmente en España y Portugal. En Latinoamérica la investigación es muy poca, en Ecuador es incipiente en cuanto a employer branding, entonces hay mucho que investigar ahí sobre aquellas necesidades de los públicos actuales y potenciales, y justamente cuando veíamos algunas de estas investigaciones identificábamos que hay varios puntos claves que los jóvenes están observando ahora mismo. Primero, este equilibrio entre el trabajo y vida, porque ellos son una generación nueva. Ellos quieren vivir, ¿no? Y no quieren vivir su vida de la manera en como ellos han aprendido sus valores, sus necesidades, y eso implica a lo mejor flexibilizar el trabajo, ¿no? A buscar nuevas formas en que podamos contactarlos, en los que ellos puedan tener algo que para ellos también es muy importante, la salud mental. ¿Sí? Esta promoción de salud mental y que la empresa le ofrezca esto. Otro punto que a mí me parecía muy interesante y que justamente está relacionado a lo que conversábamos anteriormente, es que los jóvenes sí les interesa aquellas organizaciones que tienen buena reputación. ¿Sí? La reputación es un punto a favor para captar al mejor talento humano. ¿Por qué? Porque ello implica sentir un orgullo de pertenencia, es decir, yo postulé esta organización y esta organización me eligió a mí porque yo también soy de los mejores, ¿sí? Esto es un punto a favor muy interesante, y también el tema de la promoción en cuanto a capacitación continua y la capacitación y el desarrollo de un plan de carrera, aunque los jóvenes ahora, de lo que nosotros hemos podido evidenciar, ya no se ven a largo plazo en una organización. Y ese es el gran desafío, ¿cómo hacer que ellos se queden con nosotros? Es el tema de fidelizarlos. Este plan de carrera y de mentoría que ofrecen las organizaciones tiene que ser disruptivo, innovador, desafiante, que es justamente lo que decía hace un momento Luis. Los colaboradores quieren
cada día presentarse a un nuevo reto, porque pasado un tiempo y el estar en un mismo puesto de trabajo genera una serie de inconformidades que lo primero que hace es que el colaborador quiera huir de esa organización. Otro de los puntos que ahora recuerdo que me parece muy importante es que los colaboradores piensan mucho en el salario emocional, más ahora que lo están equiparando casi como el salario económico, ¿no? Porque siempre pensábamos que este salario económico era el que determinaba si yo voy a una empresa o no. Hoy vemos el salario emocional que incluye justamente todas estas prácticas de las que hemos estado hablando y que debería repensarse. Pero tenemos que establecer dinámicas y prácticas de comunicación interna y de marca empleadora acordes al público específico al que tenemos. Porque la receta que le funciona a la empresa X no le funciona a la empresa Y. Entonces, el establecer un diagnóstico claro, yo creo, un estudio claro de los públicos es lo que va a determinar si la estrategia de employer branding funciona o no en la organización. Muchísimas gracias, Vanessa. Vamos terminando este espacio. Queremos dar paso a inquietudes que tengan los presentes o quienes se encuentran conectados a través de nuestro enlace donde estamos transmitiendo justamente este webinar. No sin antes quiero dar o repasar justamente cuáles son las principales conclusiones de este encuentro que hemos tenido con este lujo de panelistas, quienes seguro nos han dejado grandes enseñanzas y por supuesto prácticas que vamos a emplearlas en cada una de las empresas. Repetir y decirles que no puede existir un plan de comunicación interna ni marca empleadora si es que esta no se encuentra como parte de la estrategia del negocio. El segundo punto es tomar al colaborador como pieza clave o como un stakeholder de relevancia para construir la reputación. Tercero, que los intangibles no tan solo se construyen puertas afuera, sino también puertas adentro. Y quizá el que está adentro es el más importante para hacer que todo fluya de manera correcta, con las palabras precisas, mensajes correctos hacia todos los públicos que se encuentran afuera de la organización. Otro de los puntos que han detallado correctamente nuestros panelistas es la creación de oportunidades, no tan solo para comités directivos, sino también para quienes se encuentran abajo del primer eslabón. Esto puede ayudarnos a traer o descongestionar muchas de las acciones que en las compañías pueden incluso estar ocultas. Esta flexibilidad que se hablaba de poder tener este equilibrio entre salud personal, salud emocional, salud económica y salud familiar, sin duda es necesaria y mucho más en un ritmo de vida que cada vez es más agobiante. Hay que recordar que justamente el 72% de líderes empresariales sostienen que una buena comunicación interna no tan solo genera el posicionamiento de una marca empleadora, sino que además garantiza la productividad eficiente en las compañías. Dicho esto, quiero dar paso a consultas que tenga nuestro público, no sin antes decirles que nos encantaría que se presenten, nos digan cuál es la pregunta y hacia qué panelista va direccionada cada una de sus inquietudes. ¿Tenemos alguna? ¿Tenemos? A viva voz. Estamos en un espacio de amigos. Dijiste que a los jóvenes les interesa mucho la reputación, pero creo que hasta los componentes de esa reputación han cambiado. Entonces, quisiera saber desde tu perspectiva y desde los estudios que conocen, ¿cuáles son esos componentes fundamentales de la reputación que ahora buscan los jóvenes? Pues bien, yo creo que por la característica misma de los jóvenes de hoy, un factor que está muy asociado a la reputación corporativa y que para ellos es muy importante es la responsabilidad social empresarial.
Ellos quieren pertenecer a empresas socialmente responsables. Es más, descartan la opción de trabajar en X empresa porque consideran que está siendo irresponsable con el medio ambiente. Lo mismo nos pasa con los consumidores. En la actualidad, estos consumidores centennials, sobre todo estos nativos digitales, que sienten que tienen que ser responsables con el medio ambiente, y es como un chip que de alguna manera se ha ido implementando en ellos a partir de todo su desarrollo. Lo hablo desde mi perspectiva. Yo tengo un hijo centennial, ¿no? Y él, desde que era muy chiquito, es un reciclador neto. No para de reciclar todo lo que puede, pero es un tema de conciencia social y ellos están muy informados, que es un punto muy importante. Yo he podido observar cómo, aunque pensamos nosotros que a lo mejor no leen un periódico, no ven un programa de noticias en televisión, tienen otros mecanismos para informarse y están en constantemente informándose a través de diferentes medios, redes sociales, y buscan información cuando algo les interesa. Y a partir de eso comienzan a enamorarse de la organización. Yo creo que a lo mejor deberíamos trabajar desde este tema de la responsabilidad para poder captar a estos centennials, que son los del grande desafío que nos viene ahora. Muchísimas gracias, Vanessa. Tenemos una segunda inquietud. Viene de Joel Hernández de Roche. Él es director de comunicación. Él nos consulta y la pregunta va direccionada a Edith, donde plantea y dice: muchas de las veces los empleados internos olvidan los beneficios que disfrutan de una compañía. ¿Cuáles serían esas formas acordes al recordar este tipo de beneficios sin necesariamente ser repetitivos? Gracias. Sí, Joel, una buena pregunta porque es una realidad. Yo lo decía un poco, ¿no? Lo toman por sentado, que siempre ha estado ahí, y no lo valoran, se olvidan. Y una buena acción que es innovadora es hacer una feria, ¿sí? Una feria de beneficios, o sea, algo lúdico, entretenido, innovador. Convocar y donde el mismo gerente o sea, los directivos presentan los beneficios que tienen, porque eso tiene un valor. Es ese Project Experience y generar lo que bien mencionábamos, esa lealtad hacia la empresa, ¿no? Más allá del mail, y también tenerlo disponible o en tu página, o en tu intranet o en algún sitio de comunicación donde estén constantemente informados y que puedan buscar un colaborador nuevo o alguien antiguo, revisar sus beneficios. Creo que eso es algo muy práctico que trae un retorno muy bueno. Tenemos otra inquietud, viene de Diego Jacome. Él es gerente de talento humano de Aglomerados Cotopaxi y nos pregunta: ¿cómo gestionar efectivamente a las diferentes generaciones, especialmente a los jóvenes, para que se animen a una cultura organizacional tradicional / antigua? Va la pregunta orientada a Edith. Bueno, ahí en esa parte necesitamos actualizarnos, como lo decía, es como un portafolio de servicios, ¿no? Tienes que renovar, tienes que actualizar, y si la cultura de la empresa tiene estas características que tú mencionabas, hay que poder hacer comprender a la dirección y encontrar los medios que hay que comunicar por generaciones, ¿verdad? O sea, no todo lo tradicional está mal, porque al final es la esencia del origen, nuestras raíces. O sea, y yo creo que hay que encontrar ese mensaje fuerte para poder conectarlo y a la vez empezar también a demostrarles a estos jóvenes que todos traemos venimos de algún lado, ¿no? Y ese es el origen de la empresa. Y empezar a conectarlos con las cosas nuevas. Esa comunicación tiene que venirse a sus nuevas formas de comunicarse. Para nosotros, por ejemplo, nos ha funcionado mucho toda la figura de comités, en donde ellos toman el protagonismo. Y son generalmente los que más ánimos tienen de ser nuestros embajadores en temas de redes sociales, o nuestros embajadores en la parte de, si por ejemplo tenemos que hacer alguna actividad de responsabilidad social. O sea, darles a ellos
a vivir esas tradiciones, pero sean ellos quienes lideren o empiecen a aceptar sus ideas y poderlas incluir en la corporación. O sea, tiene mucho que ver con la dinámica de cómo los haces parte, lo que mencionábamos, ¿verdad? En estos que ellos buscan, que es me permitir esa creatividad, ¿no? O sea, darle un giro a lo que tienes actualmente, que quizás no puede cambiar, pero de una manera creativa puede tener esa acogida para que tenga un impacto y ellos se sientan parte de y encuentren un nuevo, o sea, quieran echar raíces en tal o cual lugar, ¿no? Gracias. A continuación vamos a dar paso a Andy Bolek, de Vita Alimentos, quien tiene una inquietud. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Muchas gracias a los panelistas. Quería hacer una consulta a los panelistas, de hecho. Se ha hablado mucho de cultura corporativa y creo que es la base, como ustedes han dicho, de la comunicación corporativa y la comunicación interna, es la cultura corporativa. La pregunta muy concretamente es, ¿cómo construir o definir una estrategia de cultura corporativa con los mismos valores y con los mismos ingredientes, insumos que tienen los propios colaboradores? Es decir, opuesto a, mira, a partir de mañana nuestra cultura corporativa es A, B, C. ¿Cómo poder extraer la cultura corporativa de lo que los colaboradores viven y sienten y piensan para desde ahí crear los pilares de esa cultura y poder seguir cimentándolos o incentivándolos hacia el interior de la organización? Vamos a arrancar con Vanessa y luego continuamos con Luis y Edith. Bueno, es una pregunta realmente compleja, diría yo, porque partiremos, ¿no? Diría yo, desde el diagnóstico de el poder investigar cuál es justamente esta cultura propia de cada colaborador, porque nos encontramos con un mundo de culturas dentro de la organización. Es más, siempre hablamos de multiculturas cuando hablamos de públicos internos. El poder de alguna manera en realizar un diagnóstico y conocer claramente cuál es la cultura, pero yo creería que ahí lo que tendríamos que hacer es alinear puntos, ¿no? Y decir cuáles son los valores con los que más te identificas dentro de la organización y poder llegar a consensos para hacer una construcción colaborativa, que es un reto complejo, que partirá a partir de, como decía, de un diagnóstico, de generación de talleres, de alguna manera de generación de espacios de creación de contenido, de creación mismo de la organización. Pero a mí hay un tema que un poco me preocupa cuando pienso en crear la cultura corporativa a partir de los colaboradores, tomando en cuenta que los colaboradores no son eternos y pueden ser cambiantes y podemos tener rotación de personal. ¿Y qué pasa cuando se nos va parte de esos colaboradores? Entonces aquí vamos a tener un desafío adicional a eso, porque a lo mejor podemos construir la cultura corporativa alineando ciertas cosas de los colaboradores, ciertas características de los colaboradores para crear este sistema de valores, creencias y comportamientos que son lo que caracteriza la cultura corporativa, pero luego nos tenemos que enfrentar a un plan de contingencia de qué pasa si mañana se me va el 50% de los colaboradores y vienen 50 nuevos. Entonces los colaboradores nuevos deben tener las mismas características que los colaboradores que se fueron. Y otro reto de reclutamiento, de atracción de marca empleador y desafíos constantes, diría yo ahí. Bueno, yo diría que a ver, la cultura organizacional viene dada en un primer momento por los fundadores de la empresa, ¿no? Que son quienes estructuran como ese ADN organizacional y que luego se va trasladando a los colaboradores. Y yo pensaría que el desafío es desarrollar una cultura organizacional que sea adaptativa, es decir, que tenga un ADN principal en el que este es la forma en que yo trabajo, la forma en que hacemos negocios, estos son nuestros principios y valores no negociables, ¿sí? Cómo las personas que vinculo a la organización se vinculen a esos principios, porque tiene que haber allí una coherencia. Y lo otro es ir
enriqueciendo esa cultura con aportes de las nuevas personas, porque al final la cultura organizacional, como decía Vanessa, es un constructo, no son las creencias, valores, comportamientos que tienes dentro de las organizaciones, pero creo que el tema es de hacer un match entre la cultura de los fundadores más la cultura de las personas que se van incorporando y que va adaptando esa cultura, pero siempre va a haber líneas rojas donde tú digas, esto en esta organización definitivamente no se hace. Y creo que lo ideal es mantener ese balance entre las dos cosas, las dos culturas, digamos, la de los fundadores y la cultura que se va enriqueciendo con las nuevas personas que se integran en la organización. Sí, bueno, yo complementando lo que acaban de decir tanto Vanessa como Luis, en efecto, la cultura nace del emprendimiento de los fundadores, eso es indiscutible. Ellos ponen el tono, ellos ponen la forma, ¿verdad? Y que con el tiempo eso puede ir evolucionando con las nuevas tendencias, con las nuevas incorporaciones, con las nuevas generaciones. Pero nosotros, para comentar, nosotros tenemos incluso al momento de los procesos de los paneles o la selección, vemos si hay un fit cultural del colaborador. ¿Sí? Un fit cultural, imagínate eso. Porque mi empresa no está hecha para todos. Ni yo estoy hecha para todo el universo. Explico, tiene que haber esa química para que esa inversión en esa contratación por nuestro lado y esa inversión de ese colaborador, de apostarle a entrar a DHL, darle su vida, su tiempo, su conocimiento, tenga frutos y pueda perdurar en el tiempo. Entonces, para mí, en función de este diagnóstico que es importante, de este origen, el que nace la cultura, viene ya un tema mucho más práctico, que es ver que esa persona tenga un fit cultural y eso tú lo percibes. Mira, le gusta el tema de responsabilidad social empresarial, es una persona que va a estar motivada, le gusta el tema de la innovación, le gusta el tema de la velocidad, porque por ejemplo en nuestro caso es un elemento importante, ¿verdad? Todas esas cosas hacen que va a ser mucho más exitosa esa incorporación o que las personas estén. Y también va a pasar en el tiempo de colaboradores que en algún momento le brillaban los ojos cada vez que llegaban a la oficina, ya no le brillan los ojos. Algo pasó, algo cambió, porque también en estos procesos las empresas cambian o toman decisiones y en multinacionales a veces nos llegan simplemente, no podemos opinar mucho y uno tiene que ver cómo toma eso global y lo traduce, lo pone criollito, lo pone local para que que sea una transición bien suave, bien acogida o en el paso mismo no va a funcionar. Pero yo creo que sí es importante ese tema de estar diagnosticando cómo está la gente con la cultura y viene mucho por estas evaluaciones nosotros tenemos una encuesta interna que mide la satisfacción, la encuesta de opinión de satisfacción del empleado, ¿no? El Employee Opinion Survey. Y ahí vemos Employee Engagement, Leadership, todo el tema de responsabilidad social, cómo evalúan a la empresa, o sea, una serie y sobre eso nosotros trabajamos con el equipo, los resultados se los damos al equipo, el gerente los baja, pero una persona del grupo es el que lidera las acciones y las plantea al gerente general o a recursos humanos o al director. O sea, eso se discute en una plenaria de este tamaño y cada departamento va poniendo los elementos que va encontrando de qué quiere mejorar, qué quiere mantener o qué quiere quitar de definitivo, ¿no? Entonces, eso permite que todos construyamos y mantengamos esta cultura viva y que se sienta esa equidad entre todos, esa oportunidad, igualdad de oportunidades. Tenemos 3 consultas adicionales y con ello concluimos este espacio. La pregunta va direccionada para Luis, viene de Stephanie Ortiz, de Comunicación Interna de Banco Internacional. ¿Cuál sería la mejor estrategia para potenciar a los embajadores de marca internos? Bueno, gracias, Stephanie. En los últimos años, bueno, se está trabajando mucho más en personas que sean, en algunos casos, voceros, en otro caso, embajadores de marca, que te permitan, pues, contar lo que la organización está haciendo. Y yo creo que, bueno, la primera estrategia es ir formando estos voceros, captando quién podría ser un embajador de marca, quién tiene ciertas aptitudes para hacerlo, ¿sí? Entrenarle, obviamente, que formarle, porque, claro, el que seas un embajador de marca interna no es
tienes que saber contar la historia, tienes que saber narrar bien, etcétera. Entonces, yo creo que en un segundo momento es una buena formación. Y lo otro es como generarle los espacios en los que pueda comentar sobre tu organización. Entonces, hay foros, hay eventos, etcétera. Entonces, como estar pendiente en qué espacios puedo también generarle para que esta persona cuente lo que estoy haciendo a la interna. No solo le contará a su familia, no solo le contará a sus amigos, pero también puedes seleccionar ciertos espacios donde creas que puede estar presente. Hay muchas empresas que lo que han hecho es, tienen sus embajadores de marca y los conectan, por ejemplo, con universidades y esa conexión con la academia es súper importante. ¿A qué profesor no le interesa que venga alguien de una empresa a contar sus experiencias, por ejemplo? Entonces, si tienes un embajador de marca que esté formado, que conozca bien los proyectos de la organización, generarle esos espacios es súper interesante, tanto para la persona como para la academia, ¿no? La academia siempre quiere buscar cosas prácticas, siempre quiere que alguien les cuente las experiencias del mundo real a sus estudiantes, y pues yo creo que encontrar esos espacios adecuados para tus embajadores de marca es un elemento importante, pero siempre prepararles, formarles para que puedan hacer la narrativa de una forma adecuada. Muchísimas gracias, Luis. La siguiente pregunta viene de Carla Sierra. Ella es coordinadora, de talento humano de Alpina. La pregunta es para Edith. ¿Cuáles crees que son las herramientas para una comunicación efectiva que llegue a todos los niveles, especialmente al nivel operativo? Sí, el nivel operativo es el que definitivamente nos es más retador, ¿verdad? De que le llegue el mensaje. En una empresa multinacional, lo primero que yo digo es pongámoslo en español, primero, porque hay términos coloquiales en nuestra jerga que quizás somos más bilingües, pero para ellos es chino básico, o sea, ¿de qué me está hablando? Entonces ya de entrada no estás incluyendo, ¿sí? Hay que tener mucho tino. Y el otro elemento que tenemos que es muy bueno se llaman los diálogos de desempeño. Son performance dialogue, que son reuniones de 15 minutos en donde tienes 4, 5, 6 tópicos y uno de esos son esos temas de las cosas que están pasando a la interna, ¿verdad? No solo se ven las métricas de desempeño, los desafíos que tenemos en la ruta o en hacer esa última milla, sino también, bueno, cosas como quién está, la parte soft, ¿no? Quién está de cumpleaños, e incluso arrancamos diciendo cómo te sientes, ¿no? O sea, tenemos las caritas, los diferentes carita feliz, carita neutra, carita triste, y la gente va marcando cómo se siente y el que quiere habla y es recibido. Y eso ya nos da la pauta porque ya generas creas el ambiente de apertura. Sí, respetamos, hay días más soleados, hay días más nublados, pero siempre sale el sol al final del día, un poco esa colaboración. Pero creo que estos espacios de diálogo permiten poner estos temas, que se viene una auditoría, que se va a venir la encuesta de opinión del empleado, que hay una actividad el sábado que esperamos que todos se animen. Y sumado a eso también, otra forma que tenemos muy buena son grupos de WhatsApp. Es una herramienta indiscutible, en donde no solo está el supervisor, sino que está la persona responsable de talento humano, en nuestro caso, que comunica, incluso yo en algunos chats. Entonces ahí vamos reforzando y esperamos y generamos esa dinámica de, bueno, vamos, anímense, los esperamos para la actividad que sea, o bien sea esa reunión de los town hall, como le llamamos nosotros, o porque tenemos que la próxima semana tenemos, por ejemplo, la semana del agradecimiento, una semana llena de actividades en donde las personas tienen que participar, e incluso hay el de donación de sangre. Entonces, hay muchas, o sea, es demandante, sí, crear una cultura empleadora, porque tienes que estar, es como un cliente, o sea, constantemente tienes que estar atendiéndolo, escuchándolo, tener canales de comunicación que puedan recibir sus quejas, puedan gestionarlas y puedan demostrarle, devolverles después acciones, ¿no? Si la respuesta es sí o no, si la respuesta es no, incluso explicarle por qué no. Eso es un tema de respeto. Entonces, en la medida y revisando un poco el material para venir acá, lo que decía al final, la construcción de marca empleadora se basa en construir confianza, señores. Que confíen en que lo que le decimos, hay un genuino interés de prosperidad para todos. No solamente, no, porque la empresa tiene algo que va a ganar seguro. No, eso es un mal síntoma. Necesitamos que ellos se sientan parte de esa última línea, que ellos aporten y que tienen también participación de ese beneficio, ¿no? Gracias, Edith. Tengo que decirles que el nivel de panelistas y el contenido que nos están compartiendo incita a que más personas se sumen a las inquietudes o
interrogantes acerca del tema. Tenemos una siguiente pregunta que es, ¿cuáles son estos pasos clave para construir un programa de embajadores de marca? Lo plantea Erika Leiva. Ella es de atracción de talento de Banco Internacional y la pregunta va direccionada para Vanessa. Muchas gracias. Bueno, yo creería que no existe una receta básica para la construcción de embajadores de marca, ¿no? Como lo decíamos hace un momento, esto parte justamente de la naturaleza de la organización y de los procesos internos que tenga la organización en cuanto a gestión de talento humano, en cuanto a gestión de marca empleadora, ¿sí? Pero partamos de que el colaborador debe en primer lugar estar alineado a los objetivos y visión empresarial, es decir, identificarse con la organización, con la identidad misma de la organización. Luego diría yo que el siguiente paso es construir esta confianza y este compromiso del empleado, que es el employee engagement. Luego de construir este compromiso, ya estamos a un paso de fidelizarlo, ¿sí? Que nos sea fiel a nosotros como organización, que implica también una serie de experiencias de transparencia por parte de la organización, de un accionar en donde el empleado se sienta parte importante y fundamental de la organización. Y cuando ya llegamos a este punto de fidelización y él se identifica con la organización, sí podemos empezar a construir esta persona que va a constituirse en un embajador de marca, porque el embajador de marca es el representante de la organización ante sus compañeros, embajador de marca interno, ante sus compañeros y también ante sus públicos externos, porque va a hablar de la organización con sus amigos, con su familia, con sus colegas de otras empresas. Y necesitamos que se dé todo este proceso, desde la alineación de la identidad corporativa, desde el compromiso del empleado, desde la fidelización, para luego sí llegar a esto. No podemos pensar que vamos a fidelizar o que vamos a crear embajadores de marca de un colaborador que a lo mejor lleva 3 meses en la organización. No, necesitamos trabajarlo a largo plazo. Pero también yo creería que ahí es importante ver el perfil del colaborador, porque hay colaboradores que tienen un perfil mucho más sociable, que de alguna manera llegan a la gente y son los líderes dentro de sus equipos de trabajo y pueden tener mayor impacto que otros. Por ahí. Muchísimas gracias, Vanessa. Tenemos 3 preguntas adicionales y con estas les prometo que no hay más. A nuestros panelistas también solicitarles ser un poco más concretos en las respuestas, como para poder finalizar este espacio en honor a las agendas de todos quienes nos acompañan. Esta pregunta viene de José Tumbaco. Él es director de Diario Que se encuentra conectado a través del webinar y la pregunta es, ¿existe alguna otra estrategia adicional al salario emocional para seguir manteniendo en el staff a colaboradores, empleados jóvenes? Va direccionado para Vanessa. Yo creería que es un cúmulo de acciones que se forman parte de la estrategia de employer branding, la que hace que podamos seguir reteniendo a nuestros colaboradores y atrayendo a nuevos colaboradores. No creo que pueda descartarse el salario emocional, porque es justamente esta parte del colaborador de sentirse bien en la organización. Y eso es lo que necesitamos justamente para que él se mantenga y no nos deje por un nuevo empleador, ¿no? Que no vea una oportunidad para dejar a la organización. Creería que al igual que el salario emocional también había un punto importante que a lo mejor no lo dije anteriormente, es el tema del liderazgo, que el liderazgo en el employer branding es muy importante porque yo recuerdo un estudio de Llorente y Cuenca de hace unos años, me parece que en España, se decía que el 67% de los colaboradores renuncia a su jefe, no renuncia a la empresa. Es decir, se van de la empresa porque ya no aguantan a su jefe, en pocas palabras, ¿no? Entonces, a lo mejor este es un punto importante a tomarlo en cuenta, que podría también apoyar a la gestión de employer branding, a esta retención de talento, pero no creo que se pueda dejar de lado el salario emocional.
Tengo una inquietud bastante interesante que nos dejan a través de nuestro webinar las personas que están conectadas y es, ¿en el sector privado hay alguna práctica que influya a cambiar políticas en el sector público para innovar sus estrategias? Vemos que la parte corporativa va adelantada, pero en el sector público no necesariamente esto ocurre. La inquietud es de María Angélica Vallejo, va direccionada a Luis. Bueno, comenzamos porque tenemos dos regímenes laborales diferentes, ¿no? En el sector privado, en el sector público tenemos la Ley Orgánica de Servicio Público, la LOSEP exactamente, entonces tenemos, partiendo de allí, regímenes laborales diferentes y también tenemos dinámicas muy diferentes. En el sector privado, si necesito comprar una computadora para un colaborador, pues a lo mejor pido 3 cotizaciones y escojo la que me dé mejores condiciones precio-calidad. En el sector público tengo que hacer un proceso de contratación que es bastante demorado. Entonces, yo diría que son mundos diferentes. Ha habido algunas iniciativas, sí, de tratar de encontrar unos puntos en común que permitan hacer, digamos, al menos más ágil, más rápido el sector privado, el sector público, perdón, pero las dinámicas son tan diferentes que no se ha logrado como todavía hacer algo concreto, ¿no? Yo les diría que en el sector público hemos trabajado con muchas empresas del sector y claro, hay componentes desde que la gente tiene miedo de firmar documentos porque tienes una responsabilidad de 7 años con Contraloría y puede que lo hayas hecho con toda la buena intención y sanamente, pero te caen por allí. Entonces es un sector en el que yo diría que tiene que haber cambios estructurales para que realmente pueda volverse más eficiente. A veces Contraloría te dice, oye, perdiste un cable de una computadora y tienes que reponer $500 y aunque el cable no cueste $500, ¿no? Y claro, hay un contrato mega millonario y ahí no te dicen nada. Entonces, claro, son sectores cuya dinámica es absolutamente opuesta, creo yo, y lo digo así crudamente porque así lo considero, y no creo que si no hacemos cambios estructurales podamos realmente tener algo que te permita salir adelante con el sector público. Alguna vez conversábamos con un alcalde, nos decía, oye, este municipio tiene una empresa de telecomunicaciones propia del municipio y decía, yo quería traerme a un gerente de Claro, de Movistar, porque queremos salir bien con el internet, con la televisión pagada, etcétera, pero tengo un límite y no soy competitivo salarialmente. O sea, ¿quién va a venir a trabajarme aquí por $5,000 cuando está ganando 10 o 12 en otro lado? Y con la responsabilidad que tiene. Entonces tengo que escoger de lo que puedo, no de lo que quiero. Sí, entonces creo que todavía hay esas brechas que son grandes y no veo realmente en el corto plazo que pueda mejorarse el tema de esa relación sector público-privado. Es mi perspectiva personal, pero creo que todavía están andando por niveles muy diferentes. Y la última consulta es, para conocer, identificar y mapear al cliente interno, ¿es necesario medir? ¿Cuáles son los mecanismos que permiten medir recurrentemente la estrategia y qué fácil es ejecutar? La pregunta viene de Daniel Pesantes y es direccionada a Edith. Muchas gracias, Daniel, por la pregunta. Sí, definitivamente es vital el medir, más porque sobre todo, como yo lo decía en mi disertación, este tema de microempleador es un tema de mejora continua, ¿no es verdad? Y lo que no se mide no se controla. Y la satisfacción del empleado hay que medirla tal cual hacemos con un cliente, con un producto, ¿no? O sea, y hay que hacer, nosotros tenemos varias mediciones, una es interna de DHL, lo que les mencionaba, la encuesta de opinión de satisfacción del empleado, que se hace anualmente a nivel global, y ese resultado está entre los indicadores que pagan el bono anual a todos los gerentes. Así de pesado es. Y no solo desde el CEO máximo, el jefe de mi jefe, yo como cabeza en el país, mi directorio, mis supervisores y todos los colaboradores tienen ese indicador en su medición. Eso es importantísimo, ¿no? Y ese resultado, sobre eso hay que trabajarlo, hay que tomar el resultado, tomarlo en serio, y lo que les comentaba, hacer nosotros tenemos los especialistas, como les decimos, en acción, agarran los resultados y se ponen a trabajar. Después también tenemos, esa mide cosas de la corporación, pero también tenemos el índice de
índice de prosperidad neta, el IPC, mucho más ácido. Mucho más ácido. Ese tiene ya temas socioeconómicos, consumo de drogas, o sea, medimos al colaborador en una dimensión holística más allá de lo corporativo, y eso también nos permite complementar con las acciones que hemos definido a nivel corporativo. Es decir, lo medimos en desde diferentes frentes sin dejar de mencionar el que ya les comenté, el de Great Place to Work. Es decir, tenemos como varias fuentes que cruzamos, encontramos esos puntos de dolor, ¿verdad? Sobre los cuales hay que trabajar urgentemente, e incluso antes de, o sea, que este tema no lo tomamos muy en serio, antes de hacer esta encuesta de opinión del empleado, nos tomábamos un pulse check, hacíamos como una boca de urna. ¿Cómo estamos? ¿Qué va a salir? ¿Dónde hay que ir? Ajustar rápido y ver qué se está quedando, ¿no? Para poder lograr esa satisfacción plena de nuestro stakeholder más importante, más aún en una empresa de servicio, como yo le digo. Ellos son la cara del producto, ¿no? Nuestros colaboradores. Voy a hacer una excepción adicional. Estoy perdiendo credibilidad, pero vale la pena contestar esta pregunta ya que viene directamente desde Nueva York. Saludos desde Nueva York. ¿Cuál es la metodología para medir el impacto de la cultura empresarial en el retorno económico de una empresa? Lo dice María Bautista, va direccionada a Luis, y por favor ya no me pasen más preguntas. Bueno, sí, siempre es un desafío querer medir el ROI, el retorno sobre la inversión de determinadas cosas, ¿no? Desde el desafío de si hago publicidad, cuál va a ser el ROI que tenga. Ahora es un poco más fácil por los medios digitales, pero antes decías, bueno, hice una campaña en televisión, en radio, ¿y cuál es el ROI que tengo? ¿Cuál es el ROI que tengo sobre mi reputación corporativa? Hay algunos mecanismos de medición, básicamente es cómo ese intangible te está aportando valor a la organización, y lo que decía Mercedes, en las compañías, el principal activo es este activo intangible que es parte del capital relacional que tiene la organización, que en este caso es su reputación. Básicamente, lo que se hace con algunas metodologías como en las NIPS que tienes una valoración de tus intangibles, por eso valoras marca. En las NIPS está la marca como un activo, ¿sí? Y el reto ha sido valorarla. Hay algunas formas de valorar, decir, bueno, proyecto, hago un tema financiero que es traer a valor presente neto los ingresos futuros que pueda tener mi organización, y eso cuánto está atribuido a mi marca, ¿sí? Entonces, para ellos es también un estudio de brand equity que te permite evaluar cuánto el consumidor está dispuesto a pagar por ser tú una determinada marca. Sí, ¿qué valor le estás aportando al consumidor? Entonces, sobre ese valor, traer a valor presente neto los flujos futuros, le aplicas ese factor de cuánto se debe a la marca y cuánto se debe en específico al producto con sus características funcionales, organolépticas, etcétera. Aquí un ejemplo que es interesante es, voy a comprarme una marca de helado nacional y digo, bueno, por un helado de chocolate de medio litro, a lo mejor pago, no sé, $2, $3. Te vas al Supermaxi y encuentras el Häagen-Dazs que te cuesta 8, los 500 mililitros, dices, esa Häagen-Dazs pago los 8, pues no. Ahí estamos viendo un diferencial alto que estás pagando por la marca. Entonces, ¿qué diferencio de lo que es netamente funcional y de lo que es intangible y de lo que es parte del valor que la marca está aportando a mis productos? Entonces, se trabaja básicamente con dos cosas. Un brand equity que te permite saber el porcentaje de aporte intangible que tiene tu marca, y el otro es traer los flujos futuros a valor presente. Normalmente se hace de los siguientes 5 a 7 años. Muchísimas gracias, Luis. Para todos quienes nos han dejado inquietudes adicionales, encantadas podemos gestionarlas y conectar con cada uno de nuestros speakers. Queremos, por supuesto, agradecerles por su presencia y por su conectividad. Nos enorgullece que sean ustedes testigos del lanzamiento de Pulso, el cual pretende ser una solución, y no tan solo una solución para quienes no cuentan con programas de comunicación interna, sino también pretende ser ese socio estratégico que acompañe a cada una de las compañías en las acciones que ustedes emprendan para conectar. Uno de los grandes desafíos de las compañías hoy por hoy es dejar de ser marcarias y empezar a ser empresas más humanas, es decir, conectar y humanizar. ¿Por qué? Porque nuestros principales stakeholders están basados en personas.
Muchísimas gracias a todos. Un lindo día y síganos en nuestras redes sociales para conocer más de Pulso.